buenas tardes. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestras cápsulas de historia, filosofía y diversos temas, pues diversos libros interesantes que por ahí podemos encontrar. Sobre todo pues con una visión diferente a lo que comúnmente vemos, porque pues no tiene caso reciclar o volver a repetir lo que en todos lados dicen, pues no, el chiste es ver algo diferente, pues para que llame la atención o simplemente pues para tener un punto de vista un poco distinto de eso, ¿no? Sobre todo que en estas cápsulas pues nunca les vamos a poner en cuestión de duda ni la fe, ni cuestiones religiosas, ni los dogmas, porque eso no nos toca a nosotros. Ya tenemos suficiente con la propaganda teizante que hay por fuera y el marxismo cultural como para echarles más abono, o vamos a estar promocionando ideologías raras como de género, cosas. Obviamente nosotros no nos toca hacer eso. Nosotros lo que queremos ver pues es cuestionar otro tipo de ideologías que a veces por ahí a la gente pues le crean confusión y que pues a veces aprovechan de su ignorancia pues para sumar proselitos, etcétera, ¿no? En este caso, un libro muy interesante que estuvimos viendo, tardé un poco en poderlo reseñar porque está un poquito larguito, un poquito grande, se llama Conspiración contra Iberoamérica, del autor Rogelio González Orendain, un señor español que tuve la oportunidad de conocer personalmente y tuve la oportunidad de conseguir esta tercera edición. Yo tenía la edición más antigua, pero este está pues mucho más padre porque otra tienen como 168 páginas y esta es como 360, casi el doble o triple. Entonces sí vale la pena realmente comprarlo. En este caso, este libro está de venta con nuestros amigos de Librería Vigente de la Ruta Mundial.com, Librería Vigente de la Ruta Mundial @gmail en Guadalajara. Ellos pueden conseguirlos pues para que los consigan el libro si les interesa la conspiración contra Iberoamérica de señor Rogelio González. Aquí, en el primer cuarto del siglo XIX nacía la independencia, cuatro grandes naciones hijas de la madre patria España, forjadas en el catolicismo, la mezcla con la sangre española. A la conspiración enemiga de España no le interesaba ver fuertes a estos antiguos virreinatos y se encargaría de dividirlos y formar 20 naciones por medio de guerras y partidos. Luego la misma masonería angloamericana se encargaría de destruir sus economías por medio de presidentes traidores que implantarían leyes para robar las tierras de los indios y de la Iglesia Católica. Gobernantes liberales endeudan a las naciones hermanas, causando gran pobreza y haciéndolos dependientes económicamente de las bancas anglojudías. En el siglo XX, la segunda ofensiva contra Iberoamérica se da por medio del terrorismo marxista, patrocinada por la Cuba de Castro y este a su vez consentido por Estados Unidos, país donde reside la gran conspiración. Ante este caos revolucionario surgirán gobernantes patriotas y nacionalistas que frenaron el avance del marxismo, que irónicamente los consideran como presidentes gorilas, golpistas o dictadores. Los gobernantes demócratas de final del siglo y de hoy nos endeudaron y nos hacen más dependientes del Banco Mundial y sus amos sionistas. Así, con leyes anticatólicas promovidas por ellos, avanza la descatolización y la pérdida de identidad y la unidad religiosa de los pueblos heredada de España. Sobre todo porque teniendo en cuenta lo que comentaba Agustín Turbide cuando recién se independiza México de España, que lo que amalgamaba o juntaba a la nación mexicana en este caso era pues la religión. Por eso la famosa bandera de las tres garantías, la bandera trigarante, el principal principio que respetaba o que buscaba respetar era el principio de que la religión católica era la religión oficial, porque era lo que daba el lazo realmente aquí no podemos hacer, por ejemplo, en Latinoamérica una unión por razas, porque es una soberana estupidez, por el hecho de que ninguno de nosotros puede decir que es puro de alguna raza. A lo mejor los germanos pudiera ser porque pues ellos están menos mezclados. En nuestro caso, nosotros para empezar ya hemos sufrido la invasión de los españoles o la llegada de los españoles, y aparte los españoles ya habían sido a su vez invadidos por un montón de grupos étnicos, habían sido invadidos por árabes, ellos eran hispanios, habían sido por los romanos, por los griegos, después habían sido por los bárbaros. O sea que los españoles son una mezcolanza de razas y todavía llegaron aquí a mezclarse con nosotros. Realmente ninguno de nosotros puede decir esa colgadera de que yo soy blanco, aunque yo me vea muy blanco, pues realmente yo no sé en qué porcentaje de sangre tenga realmente blanca o no. Entonces por eso de que la unidad por raza es una verdadera tontería aquí en México, porque o los países latinoamericanos, porque realmente todos somos mestizos en nuestra mayoría. Que unos sean más blancos que otros pues es coincidencia o cuestiones curiosas. También en Brasil hay muchachas muy blancas y hay también morenitos, ¿sabes? Entonces realmente aquí por unidad por raza no puede ser. Entonces la única unidad que pudiéramos tener en realidad es por religión, o en nuestro caso si no es por religión pues por la lengua, en este caso española, ¿no? Dice aquí: bueno, aprovechando la pobreza del liberalismo que creó en el siglo XIX y el XX, cuando sus aliados masones la crearon. Y que dice precisamente este autor que es curioso que aquí en Latinoamérica y el resto de Hispanoamérica, bueno, más bien el resto de Hispanoamérica y Iberoamérica, porque incluye también a Portugal y Brasil, vemos una gran serie de luchas, revueltas y problemas internos, cosa que no vemos, por ejemplo, en estados protestantes como Australia, Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, donde ellos prácticamente desconocen este tipo de situaciones porque no se provocan, pues. Entonces aquí, buscando la debilitación de nosotros, por eso empiezan las logias masónicas pues a hacernos debilitaciones, ¿no? Aquí por ejemplo en México, con la expulsión en la Nueva España, antes de ser México, de los jesuitas, pues con Carlos III, que era masón,
y esto pues provocó una tremenda cosa porque los jesuitas pues mal que bien eran los que educaban a los estos indígenas, ¿no? Y esto provocó un vacío que a la larga pues ayudó para que después se hicieran las independencias. Aquí en México el Joel R. Poinsett y sus movimientos pues de las logias provocaron que el gobierno de Iturbide pues cayera, y después se hicieron una serie de revueltas con Santana, Valentín Gómez Farías, se expulsaron los españoles y inclusive pues todos los bienes se logra, ¿no? Con Guadalupe Victoria la masonería yorquina es la que busca enfrentar lo indígena con lo hispano, y eso se buscaba, ¿no? Finalmente se logra con Guerrero la expulsión de los españoles, etcétera, y ya se provoca la debilidad. Después el antiguo imperio español, que abarcaba desde California, México, Texas, todo eso, pues cayó y prácticamente todo quedó en manos de los angloamericanos. Y ellos después ayudaron para que se separara Texas, Nuevo México, etcétera. Inclusive el general Vicente Filisoa fue un masón y traidor que se retira, y también cuando se anexa Texas, Juan Álvarez no ayuda a los mexicanos para mandarles armas de Acapulco a Los Ángeles para que se defendieran, y otras pues tradiciones que provocan que la Alta California, varias zonas pues se terminen quedando sin población mexicana o sin apoyo para poder combatir a los diferentes, ¿no? Igual también, por ejemplo, cuando fue la guerra contra Estados Unidos, este señor Benito Juárez pues no dio ni un peso para defender al país, dejó que prácticamente lo acabaran, pues, ¿no? Y después el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pide más de la mitad del territorio, y después el de la Mesilla. Igual Santana pues hizo muchas acciones para no poder ganar la guerra, se dejaba vencer, se emborrachaban, se quedaban dormidos, hacen muchas series de estrategias medias tontas, medias mal hechas, por lo cual ayudó pues a que Estados Unidos ganara. Y lo más increíble, el 30 de enero del 48, el Ayuntamiento Liberal de la Ciudad de México invita al general Scott y a sus gente al brindis del desierto, donde pues prácticamente les dicen que quisieran que se quedaran más para que acabaran con el clero y los militares y con la iglesia católica, y prácticamente este señor Suárez Iriarte, Francisco Suárez Iriarte, casi se le pone en el piso y dije, píseme, pero no nos deje, por favor, ¿no? Y bueno, después se ha tratado la Mesilla, una serie de traiciones que provocan pues. Después se levantan los indios juchipecos en 1874 y 1853 en Oaxaca, e increíblemente Benito Juárez los arrasa y los asesina, y varios levantamientos los aplasta sin ningún miramiento, a pesar de que también eran indígenas igual que él. Y también contra Lerdo de Tejada y contra el masón de Ignacio Comonfort por su ley de desamortización. Y fue curioso que muchos caudillos indígenas se levantaron en contra del gobierno liberal y en contra de sus malas decisiones. Así que los liberales realmente nunca ayudaron a que los indios estuvieran mejor. De hecho, los indios tenían mejor condición de vida con las leyes españolas que después. Y estuvieron mucho tiempo las guerrillas, pero fueron pues acabadas. Y luego las leyes de reforma, pues suscritas por los masones, por Valentín Gómez Farías y Benito Juárez. A fin de cuentas, la Constitución del 57, la iglesia es atacada y robada, y todos esos bienes que se quedan, se los quitan a la iglesia, pues terminan en grandes banqueros ingleses, etcétera. Y a fin de cuentas, nada de esos bienes se quedó en el país, ¿no? Y pues se dan las leyes de reforma, la dictadura de Porfirio Díaz, donde más o menos México progresa, pero finalmente pues esta influencia nefasta de las logias provoca que México pues pierda la guerra, ¿no? Igualmente España también estaba muy llena de logias, pero eso provoca que después, cuando Fernando VII intenta recuperar el poder, pues las mismas logias, los mismos masones lo traicionan y provocan pues que a fin de cuentas no logre, con la Constitución de Cádiz, etcétera, no logre pues la reacción. Por eso mucha gente necia que dice por ahí que qué hubiera pasado si México hubiera seguido siendo de España, pues no hubiera pasado gran cosa, porque a fin de cuentas los masones y los ingleses, que eran los que patrocinaban principalmente a las logias masónicas, pues les interesaba mucho que las naciones hispanoamericanas se independizaran, pues para tener un mercado. Entonces, o una de dos, o hubiéramos terminado debilitados, o nos hubiera pasado como los puertorriqueños o los cubanos, que nos hubieran terminado de liberar los gringos y nos hubiéramos terminado en un protectorado o una isla chafa, o nos hubieran terminado comunizando después. O sea, a fin de cuentas, España, por lo debilitado y lo influenciado que estaba por la masonería, hubiera sido muy difícil que hubiera podido seguir manteniéndonos en su esfera de dominio. Entonces es una necedad y una verdadera estupidez el añorar que España nos hubiera cuidado, porque a fin de cuentas España también estaba muy debilitada y muy mermada desde las famosas guerras carlistas, y ya tenía mucha influencia masónica dentro de su seno. Esto lo menciona el autor, que precisamente es español, entonces por eso lo podemos tomar como una buena fuente, y aparte porque revisa a historiadores tan serios como Ricardo de la Sierva. Después, en el 36, ya ven que está la guerra civil española. Con mucho esfuerzo por los españoles logran quitarse el dominio socialista. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, con Franco pues se lleva a la reconstrucción de muchos templos, se logran pues crecimientos, se hacen muchas precisamente viviendas gracias al apoyo de Perón, del gobierno peronista, que le daba pues comida, más que nada carne, pues logran
logran precisamente un crecimiento y estabilidad a pesar del boicot y después de una guerra civil muy cruenta. Sin embargo, el sucesor, el rey Alfonso, pues empieza a entrevistar con los masones y con los liberales, y a la muerte de Franco pues lo traiciona y les deja el poder prácticamente a los liberales, y ahí es donde precisamente terminan de hacer una conspiración contra España, porque a fin de cuentas pues ahorita España está más pobre y con un nivel de vida muchísimo más bajo que la época de Franco. Esto lo digo porque el autor le tocó obviamente vivir la época de Franco en los últimos años, y le tocó pues la actual época contemporánea, pues obviamente compara y dice que pues era muy diferente la economía, el crecimiento que había durante la época de Franco a pesar del boicot, y la que hay actualmente con los grupos de Podemos y de izquierda que están ahí gobernando, ¿no? Y a la muerte de Luis Carrero Blanco, pues obviamente quedó el rey, pero el rey Juan Carlos fue el que prácticamente entregó desmontando el régimen católico, y logra alza de la vida, y le presta prácticamente a los banqueros judíos, les entregan pues prácticamente España, ¿verdad? A fin de cuentas eso es lo que sucede, y Franco irónicamente pues es traicionado por el rey Borbón, en este caso el príncipe Juan Carlos, ¿verdad? Que después sería el rey, y actualmente pues es el abuelo del príncipe Felipe, ¿verdad? Dice aquí: conclusión. En resumen de todo esto, la masonería es un poderoso grupo que desde su fundación ha sido el motor de las más grandes revoluciones que ha conocido el mundo. Las grandes logias de origen inglés, luego viene la rama de origen francés, etcétera. Y es un estado laico que busca obviamente atacar a la iglesia, muy inteligentes, porque a la iglesia sí le exigen muchas cosas, pero por ejemplo con los musulmanes son bastante tolerantes y no se meten con ellos porque pues no son tontos, saben que los musulmanes no se van a dejar. Y pues estas fuerzas oscuras provocaron que en el siglo XX el socialismo, como en Cuba en muchas partes, pues creciera en parte por lo arruinado que están las naciones, y pues mucha gente irónicamente y por ignorancia pensaba que votando por el socialismo iban a lograr una liberación, un mejor nivel de vida, cuando en realidad pues eso no sucede, ¿no? Y finalmente se dan esta serie de traiciones contra toda Iberoamérica. Vamos viendo un poco los temas que trata. Capítulo 1, la expulsión de los jetistas, la invasión de Estados Unidos y las leyes de reforma. Capítulo 2, la masonería yanqui separa Centroamérica. Capítulo 3, Sudamérica, la conspiración destruye la Gran Colombia y la Federación de Perú y Bolivia. Capítulo 4, Chile y el Virreinato de la Plata sufren las guerras y divisiones promovidas por la masonería inglesa. Capítulo 5, de la expulsión de Portugal a la monarquía liberal de Brasil. Capítulo 6, el odio protestante anglosajón contra España católica. Capítulo 7, la conspiración continúa en el siglo XX contra México. Capítulo 8, en el siglo XX la conspiración comunista es muy sangrienta en Centroamérica y el Caribe. Capítulo 9, Sudamérica invadida de guerrillas para aniquilar y debilitar las economías y los ejércitos. Capítulo 10, la conspiración contra Brasil y Portugal. Capítulo 11 o 11, España en el 36, Albania en el 76, que fue lo que un poco les leí hace rato. Capítulo 12, masonería y marxismo conspiran contra otros, el Vaticano y la bibliografía. Sobre todo, no entré mucho en detalles del desarrollo de las naciones centroamericanas y sudamericanas, porque obviamente pues es un tema muy largo, pero realmente a mí me llama mucho la atención. Yo que he tenido la oportunidad de leer a varios autores, pues este señor español ahora sí que tuvo que realmente realizar una importante labor de investigación y de lectura y de investigación, pues porque todavía como quiero o no, digámoslo, yo si escribo una historia de México pues está más o menos sencillo, porque yo la historia de México pues desde niño la he visto, la conozco y más o menos sé los orígenes y cómo se desarrolla, y conozco varios autores, pero él como español aventarse la historia de México y aparte de todos los demás países de Centroamérica, de Sudamérica, y explicarlos desde que se independizaron hasta el siglo actual y cómo han estado sus gobiernos, eso pues vaya que se recorrió bastante esfuerzo de investigación, y sobre todo pues yo creo que tuvo la oportunidad de entrevistar personas de por ahí de esos lugares, pues con mayor razón. Entonces realmente es un libro interesante, porque yo pocos libros he visto pues con esa cantidad de información tan interesante, sobre todo porque generalmente los libros que nos dan sobre los países centroamericanos, sudamericanos, pues son libros oficiales o son pocos. Realmente yo libros de historia de los indios casi no he visto, y este está muy interesante porque de una manera obviamente muy suscita, porque lógicamente no puede hacerlo tan extenso, porque si no ocuparía como 3 o 4 libros, de por si este es grande pues ocuparía como el doble o triple, pero tienes una idea general de cuál era la historia de estas naciones latinoamericanas y hispanoamericanas antes de la independencia, cómo sufrieron la independencia y cómo fueron traicionadas, y cómo si hubo gobiernos positivos, si hubo gobiernos que realmente se preocuparon por sacarlos del atolladero y de no dejarlos endeudados, pero desgraciadamente hubo otros muchos como Juárez o ese tipo de liberales que pues, endeudaron al país o que le quitaron los bienes al clero y beneficiaron a unos cuantos. Entonces realmente es muy interesante, porque mucha gente culpa, ¿no? Es que somos pobres porque éramos colonias de España, pero realmente no es tanto culpa de España, sino que realmente el sistema financiero o las logias siempre han buscado perjudicarnos para ayudar a los ingleses, ayudar a los masones o ayudar a los anglo-yanquis. Por eso es que ellos obviamente tienen un nivel de vida también tan grande que gozan, es en parte por toda la serie de boicots y de afectaciones que nos han hecho a todos nosotros para evitar
que obviamente les hagamos competencia. Si nos hubieran dejado realmente nosotros desarrollarnos libremente como hubiéramos podido mejor hacerlo, les aseguro que estaríamos muchísimo mejor de lo que estamos. Pero recientemente muchos gobiernos traidores y liberales y masones y comunistas y socialistas pues se han puesto ahora sí que a las órdenes de ellos y han promovido pues que las naciones latinoamericanas o hispanoamericanas estemos en pobreza y nunca podemos avanzar pues y salir de cierto tipo de situación porque los mismos por dentro nos han ido traicionando. Entonces eso hay que tomar en cuenta y antes de criticar que por qué las naciones angloamericanas o protestantes están muy ricas y nosotros estamos muy pobres, hay que ver más allá y hay que ver que no es nada más por la pura cuestión de la religión, sino simplemente es porque a ellos les conviene más ayudar a los países protestantes y acá. Entonces, por ejemplo, como el caso de Costa Rica. Costa Rica es un caso, una excepción así que a la regla, porque a diferencia de las demás naciones centroamericanas y sudamericanas, ha sufrido, y México inclusive, ha sufrido muy pocas revueltas y revoluciones y ni siquiera tiene ejército. Pero mucha explicación, ahorita yo no sabía exactamente por qué, pero ya que tuve la oportunidad de leer este libro lo supe que pues, tiene mucho que ver, que tiene una alta incidencia de población hebrea o judíos ahí en Costa Rica y que pues no les interesa hacer grandes revueltas y que más o menos como se apliegan a los intereses de ellos, pues por eso no hay tanto problema. Pero cuando les interesa, pues hacen motines, revoluciones, etcétera. Por eso es interesante ver qué hay detrás y qué es lo que ha provocado toda esta serie de guerras fratricidas. Y yo pensaba que era exclusivo de México, pero ya leyendo cómo les pasó a las demás naciones, hagan de cuenta que lo mismo de la guerra de reforma, algo así, se repiten los mismos episodios de malas administraciones y corrupción en los demás países prácticamente calcados y mandados obviamente desde Estados Unidos. Esa es la realidad, ¿no? Y de los grupos masones y de la alta banca, ¿no? En la alta finanza. Entonces, si tienen la oportunidad de leer La conspiración contra Iberoamérica, dense esta oportunidad, esta tercera edición, porque aparte que viene muy completa, pues nos explica por qué las naciones latinoamericanas pues estamos tan, o hispanoamericanas estamos tan pobres, o iberoamericanas, y que realmente no es culpa 100% nuestra, sino que también tiene mucho que ver pues los enemigos que le hacen la labor a estos tipos de grupos nefastos, ¿verdad? Entonces dense la oportunidad de leer, sobre todo porque, les digo, yo un libro así de completo no lo había leído, y eso que he leído bastantes libros, y la verdad sí vale mucho la pena por toda la información que tiene, y pues que nos da la oportunidad de ver la historia desde otra perspectiva y saber que las problemáticas que tenemos no son exclusivas nuestras, sino que es una problemática que ha sido no surgida del azar, sino ha sido creada con toda la premeditación pues para perjudicarnos, ¿verdad? Ojalá se den la oportunidad de leer este libro, muy interesante, de venta con nuestros amigos de Vigente la Rota Mundial o Librería Vigente la Rota Mundial. Ahí con ellos lo pueden encontrar, son los distribuidores exclusivos de este libro, ¿eh? Bueno, espero les haya gustado, un saludo al camarada Rogelio, ¿cómo está? Y gracias, que estén bien.